¿En serio? Mi amor, vale un poco, ¿sí? No. Sonido. Buenos días, muchachos. Hacen el favor y prenden las cámaras. Hola, Lady. Hola, Santiago. Hola, Karen, ¿cómo estás? Muchachos, ustedes saben que si no prenden cámaras, voy a mirar en la molestia de sacarlos. Listo. Camilo, está muy oscuro, prenda la luz, parcero. La prende ya, todo bien. Listo. Ok, Camilo. Bueno, Neteyes, Mogollón, Pérez, Umaña, Prada. Bueno, les estaba diciendo que prendieran la cámara, pero no lo quieren hacer, entonces tocó retirarlos. Me parecen 15, pero no sé por qué. 3, 6, 9. Jennifer Martínez y Pulido, por favor, me regalan la cámara.
Ok. Martín en la cámara, Jennifer en la cámara, vamos a iniciar la clase ya. Martínez, la cámara. ¿Alguien le puede decir a Paula Henao de 81 que la contraseña es CCAV 2020? Creo que a María Paula también de 82. Pero no tengo ninguno de 81, ¿no? Ahí yo le escribo. Listo. Bueno, como estamos en un grupo seguro, podemos prender los micrófonos. Ya le doy la autorización para que lo prendan. Listo. Listo, muchachos. A ver, cuénteme. Hoy es la última clase que nosotros tenemos como parte de geometría. ¿Sí? Como parte de geometría. Ya saben que la profesora, creo que la profesora que le está dando geometría a ustedes era Aura, ¿no? Sí, sí era así. Voy a prender los micrófonos. Sí, señor. Ah, ahora, no, se volvieron tímidos. Ahora son tímidos, ya no hablan. Y no vayan a decir, no, profe, no era que usted no regañaba porque hablaba, no, porque le estoy preguntando que es diferente. Entonces, como ya la otra semana viene una guía de conocimiento, y ya viene, tengo que ponerme de acuerdo con el profesor Pérez para saber qué fue lo último que ustedes trabajaron, qué fue lo último que ustedes tenían. Entonces, hoy, como es una semana de retroalimentación, vamos a hacer un repaso de todo lo que es volúmenes. Martínez, prenda el micrófono. Creo que alguien nos va a abandonar. Ok, bueno, listo. Micaela, compórtese. Paula Henao. Venga, vamos a decir. Hasta ni que la admitimos. David Pérez Valencia nunca prendió el micrófono, no me ha escrito. Listo. Bueno. De la guía de conocimientos, de la guía de verificación, había un problema sobre calcular el volumen de un triángulo que tenía como una altura, bueno, estaba acostado, pero tenía como una longitud de 12 metros, 12 centímetros de largo, ¿sí? Ese era el último guía que yo había colocado como guía de verificación para ustedes. ¿Mm? Listo. Entonces, vale, compartir pantalla. Si alguien me raya la pantalla, pues ya sabemos quién es y una vez. Listo. Vamos a hacer un pequeño repaso. De cómo calcular volúmenes. ¿Se alcanza a notar ahí? Listo. Entonces, le cambiamos.
Digamos que el volumen de un cono. Eso es una voz, sino que el programa me lo trata de tomar como un círculo, ¿sí? Entonces, volumen de un cono. Recuerden que la U, el programita me lo hace como una O. Entonces, para calcular el volumen de un cono, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A un tercio, ¿sí? De una constante que es pi, pero que ahora no me va a dar, pi por r al cuadrado por la altura, ¿sí? Eso es para calcular el volumen de un cono. Para calcular el volumen de un prisma recto, ¿a qué es igual calcular el volumen de un prisma recto? Esa ecuación sí es más sencilla porque es volumen es igual al área de la base o la altura, ¿sí? Volumen de una pirámide. Volumen de una pirámide es igual a un tercio del área de la base, ¿sí? Por la altura. Pero aquí, ¿qué pueden tener de complicado cuando van a calcular el volumen de una pirámide? Pues digamos que cuando necesitan calcular el área de la base, deben saber lo que es el apotema. Muchas veces los ejercicios les dan a ustedes el valor del apotema, pero entonces a veces se complica es cuando ustedes no tienen ese valor, ¿sí? ¿Cómo calcular el apotema? Ok, lo voy a dejar entrar. Como yo. Listo. Listo. Entonces, el volumen de la pirámide se complica cuando a veces yo tengo que calcular el apotema. Ya saben que pueden utilizar el teorema de Pitágoras para calcular esa parte. O utilizan esa ecuación de que el lado sobre 2 veces el tangente del ángulo dividido en 2. Y que de pronto se me vuelve un poquito más complejo porque aquí a veces toca calcular el ángulo, que sabemos que es 360 grados, dividido por la cantidad de vértices o de lados que tiene esa base, ¿sí? De ese polígono regular. Entonces, ahí le estoy diciendo, mira, el volumen de un cono solamente es un tercio de pi por r cuadrado por la altura. En cierto punto es el de arriba, es el área de un círculo por la altura. De P viene el volumen de un prisma recto que no tiene ningún inconveniente, que es multiplicar también base por altura, el área de la base de la altura, pero recordemos que a veces el área de la base, a veces es un polígono, ¿no? Entonces, por ser un polígono, a veces necesito calcular el apotema. Misma situación con la pirámide, apotema y ángulo. Son las cosas que le pueden complicar a ustedes el momento de desarrollar un ejercicio. De resto es, sepa utilizar la ecuación, no, reconozca la ecuación que necesita, sepa utilizarla y aplique y despeje. Y por último, eh, ¿cuál es la otra que me falta? Pirámide, cono, prisma, cilindro. Volumen de un cilindro. ¿Cómo es el volumen de un cilindro? Me imagino que también es el área de la base por
la altura. Recordemos que en el caso del cilindro, pues obviamente se hace referencia a quién, a un círculo que tiene la base, ¿sí? Y por último, el volumen de una esfera, que creo que es 4/3 o 3/4, no, es 4/3 por pi por r al cuadrado y nada más, ¿sí? O sea, ahí lo que yo hice fue resumirles todo el tipo de ecuaciones que ustedes pueden utilizar al momento de calcular un volumen. Preguntas. Preguntas. ¿Ninguna? O sea, ¿todo quedó claro? Qué chévere. Bacano, vean, no expliquen un ejercicio, ya entienden todo. Ya Martínez saque de totea la risa, ¿no? Listo. Entonces, hagámoslo así. Tomemos los ejemplos que hay en el libro y vamos comparando las ecuaciones que yo les puse, ¿sí? Y miramos cómo se aplica. Me hace un favor lo que es Ovalle, no, Valle sí lo alcancé a ver, lo que es David Pérez, me manda un mensaje con su código estudiantil, ¿sí? Lo mismo son los que no tienen la cámara prendida. Ah, David, eso, listo, listo, ok, vamos a darle, que vamos a compartir este cuento, listo. Me dicen acá que, ¿qué tipo de figuras geométricas tengo ahí, muchachos? ¿Qué tipo de figuras geométricas tengo ahí en la pantalla? No, solo uno, no todas al mismo tiempo, muchachos, que forma el desorden. Un cilindro. Un cilindro y la otra, ¿cuál es? Todos son poliedros. Un cilindro y la otra, ¿qué es? Un prisma recto. Listo. Entonces, miremos. Vamos a la que anotar. Y vamos a utilizar acá. Para calcular el volumen de un cilindro, ¿cómo es? Relajados, están acostados, ¿no? Para calcular el volumen de un cilindro, ¿cómo es? No, ve, todo el mundo callado. Yo creo que esta geometría que yo les estoy enseñando es súper fácil. Es muy sencilla. Entonces, ¿cuál es el volumen de un cilindro? La ecuación. Verónica, colabóreme. Solamente utilice la ecuación. Aquí, ¿quién me escribieron? Entonces, ¿qué me va a decir? Altura por el... Es área de la base por la altura. Listo. Voy a analizo cómo es la base. En este caso, la base, ¿qué es? Es un círculo, ¿sí? ¿Cómo calculo el área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto tengo de radio acá de este cilindro?
¿Qué le digo, profe? Es que a mí no me sirve Ah, qué casualidad. Bueno, entonces sería pi por 6 centímetros al cuadrado, ¿sí? O sea que esto es igual a 36 centímetros cuadrados por pi. Esto, ¿quién es? Es el área de mi círculo, ¿sí? El área de este círculo. Entonces, ya reemplazo este valor acá, me quedaría 36 centímetros cuadrados por pi multiplicado por la altura. ¿Y la altura de cuánto es? De 10 centímetros. Ya tengo centímetros cuadrados por ese centímetro, me daría centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto me da esa multiplicación de 36 por 10? Verónica Castro Ochoa no ha ingresado a la sala de espera para esta reunión. Dime, ¿eres tú o qué? Ah, ya. Listo. Entonces no lo voy a aceptar. Entonces, ¿cuánto me da esa multiplicación, muchachos? Bueno, pues por lo menos alguien dijo. 360, ¿sí? Centímetros cúbicos por pi. Entonces, multipliquemos eso. 360 por 3,60 por 3,14. Me da 1130 centímetros cúbicos. Esta es la medida del volumen, ¿de quién? Del cilindro. O sea que lo que hicimos ahí fue aplicar la ecuación y nos quedó bien. ¿Sí? Ahora, para calcular el volumen del prisma, ¿qué ecuación utilizo? Nadie va a participar. Están calladitos. Tienen el chat. Vea, si me participan, les quito la guía de verificación. Si me participan. Si no me participan, vea, olvídese y le doy una guía más amplia. Porque está sencillo la clase, le estoy preguntando qué tipo de ecuaciones debo aplicar para esto. Ya. Uy, sí, escucha muy duro. Debes apagar un micrófono. Ya los tengo apagados. Listo. Entonces, para calcular. Hola. Profe, no sé por qué en el computador me aparece silenciado. Lo que pasa es que su merced está hablando por el segundo dispositivo. Entonces, obviamente, le va a salir el eco porque va a salir el sonido del computador. Y otra vez lo volverá a captar el segundo dispositivo. Entonces, le recomiendo Ah, verdad. unos audífonos, alguno de los dos. Ah, sí, ya lo hago. ¿Ya? Entonces, para calcular el volumen
de esta figura es un prisma recto, también es igual. Área de la base a la altura. Analizo la Pero base. voy por los audífonos. Ok. Hello. Listo. Entonces, analizo la base. ¿Cómo? ¿No sería área de la base, el perímetro de la base y la altura? Me repite Orozco, creo que, ¿no? Que no sería, es el área de la base, el perímetro de la base y la altura. Pues digo, ¿no? Sí, señor, sí se utiliza. Sí se utiliza el perímetro. Entonces, en este caso, como lo está diciendo Orozco, yo tengo que analizar el área de la base. En este caso, esta base tiene 6 lados, ¿sí? O sea, que lo voy a sumar los 6 lados, y en total, pues pueden ser multiplicar la medida por los 6 lados que tiene, ¿sí? Por el apotema. Pero el apotema, yo no conozco el valor del apotema, ¿sí? Dividido en 2. Entonces, este 6 sale la medida ¿de quién? De cada uno de los lados de la base. Y este 6 representa la cantidad de lados que tiene la figura. ¿Sí? En otro punto es como lo que dice Orozco, es la sumatoria del perímetro. Pero, ¿cómo hago para calcular ahora ese apotema? ¿Cómo hago para calcular el apotema? Sí, eso es lo que estoy preguntando. ¿Cómo hago para calcular el apotema? Yo ya les dije cómo. Bueno, entonces vamos a hacer por acá un pequeño paréntesis. El apotema. Está viendo el número de lados del polígono. Eso. Entonces el apotema es igual 2 veces tangente del ángulo dividido en 2. Pero el ángulo es igual 360 grados, que es lo que mide la circunferencia completa, dividido por la cantidad de lados o vértices que tiene mi figura. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, dividido entre 6. Para un total que el ángulo me mide 60 grados. Aquí me dicen, pena por ir tan rápido, pero como aquí me dicen que ese ángulo tiene que ser dividido en 2, quiere decir que voy a utilizar un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Listo. Entonces ahora utilizo que el apotema es igual a la medida de lado, que es 6 centímetros, ¿sí? Sobre 2 veces tangente de 30 grados. Esto es igual a cuánto, venga, miramos. 6 dividido por 2 veces tangente de 30 grados. Igual a, utilicemos, das 5,19, pero yo por aproximación voy a colocar 5,2, ¿sí? Aquí el resultado es 5,19, pero por aproximación 5,2. ¿Listo? Entonces, ahora me devuelvo a este punto. Que el área de la base, ¿sí? Es igual a ¿quién? A 36. ¿De dónde salió 36? De multiplicar la medida por la cantidad de lados que tengo. 36 multiplicado por 5,2 dividido entre 2. Esto es, ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto? Por lo menos en la multiplicación. $93,6. 93,6. Listo. ¿Quién es el que me participó ahorita? Orozco, ¿cierto? Orozco. Ok, Orozco. 93. ¿93 qué? 6. 6. Listo. Ya tengo la medida de quién? De la base. O sea, ya puedo reemplazar acá, vea. Acá donde estoy rayando, ahí ya puedo reemplazar.
O sea que solamente me quedaría multiplicar, perdona, ahí es 93. 93,6 centímetros cuadrados, ¿sí? Multiplicado por la altura, porque dicen que el cilindro y el prisma tienen la misma altura, o sea, por 10 centímetros cuadrados. O sea que esto es, perdón, centímetros. O sea que esto es igual a 936 centímetros cúbicos. Realmente aplicar las ecuaciones no es difícil. Creo yo que es muy sencillo. Solamente les anoté ahí en qué punto deben tener inconvenientes o en dónde se pueden equivocar. Y les señalé en el cálculo del apotema y en el cálculo del ángulo. Recordemos que para calcular el apotema se puede utilizar teorema de Pitágoras y también la ecuación que yo lo utilizo, que es longitud dividido por 2 veces el tangente de un ángulo, dividido en 2. ¿Sí? Entonces, ¿copiaron? Y vamos a comparar si los ejercicios nos quedó bien utilizando las ecuaciones que le di. Mira, aquí tengo el primer valor del cilindro que me da 1130, ¿sí? Y el segundo que me da 936 centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Difícil de aplicar? No. Para el caso del volumen de una pirámide y de un cono, bueno, que a veces las figuritas van así como más o menos de este estilo, ¿sí? Si yo tengo una pirámide, usted sabe que estamos hablando en 3 dimensiones, que las figuritas van de esta forma. ¿Qué se puede complicar? Digamos que aquí me están pidiendo una altura, lo que estoy dibujando en rojo, ¿cierto? Que me piden la altura. ¿Qué de casualidad no me den la altura? Que el ejercicio me ponga un poquito más a pensar. Pero si no me da la altura, el ejercicio está obligado a darme como una especie de apotema. Pero de apotema, no de la base, sino apotema lateral. ¿Sí? O sea que me tiene que dar estos dos datos que yo estoy trazando en verde. Me tiene que dar la medida de la altura del polígono, o sea, de la altura de una de las caras de los lados y de la altura también, y también el apotema de la base. ¿Para qué? Para que ustedes utilicen Pitágoras. ¿Sí? Eso puede ser lo complicado, tanto en la pirámide como en el cono. Claro, sé que en el cono no se llama altura del polígono, o sea, altura de la cara de un lado, sino se llama generatriz. Generatriz, que ya no me está corriendo bien por el internet. ¿Sí? Ese es un inconveniente que ustedes pueden tener al momento de calcular el volumen. Que no leen la altura de la pirámide o que no leen la altura de quién. La altura del cono. Si no le dan eso, el ejercicio como tal está obligado a decirle a usted cuál entonces es el apotema de una de las caras y también el apotema de la base. ¿Y cómo lo calculan? Con el teorema de Pitágoras. Entonces, miremos un ejercicio de aplicación. ¿Puedo borrar eso, muchachos? No. Ok. Ah, ya. Ya la voy a dejar entrar entonces. Listo, sí. Entonces, miremos qué ejercicios tiene el libro para aplicar. Calculemos el volumen a esta figura.
Listo. Entonces, para calcular el volumen de esta figura, me dicen que de un cono, ¿cómo debe ser? Que el volumen es igual a 1/3, o sea, una constante de pi, por el radio al cuadrado, ¿sí? Porque esta base es un círculo por la altura. No es difícil para mí, yo siento que no es difícil ese ejercicio. Lo único que le piden es reemplazar. El volumen es igual a 1/3 de pi. Obviamente que aquí me están diciendo que el radio son 8 centímetros. Los coloco al cuadrado por la altura, que es 20 centímetros. Entonces esto me daría 64 sobre 3 pi centímetros cuadrados por 20 centímetros. Entonces 64 dividido en 3, ¿cuántas veces está, muchachos? Está 21,3 multiplicado por 3,14, que es lo que vale el pi. ¿Sí? Y por último multiplicado por altura, que es 20 centímetros, me da que el volumen es de 1339 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y para calcular el volumen de la pirámide, entonces sería volumen de la pirámide, también es lo mismo, volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura. En este caso, ¿la base qué es? La base es un cuadrado. ¿Qué característica tienen los cuadrados? Que todos sus lados miden iguales, ¿cierto? Entonces, el área de este caso viene siendo L al cuadrado. Entonces, sería volumen 1/3 de 12 centímetros elevado al cuadrado por la altura, que es 18. Entonces, sería, creo que es 144, 12. Sí, 144 centímetros cuadrados sobre 3 multiplicado por la altura, que es 18 centímetros. Le dije, muchachos, estos ejercicios no son complicados, lo único que toca es mirar qué ecuación yo debo utilizar, cómo debo calcular, reemplazar y chao. Eso solamente multiplique y divida. ...864 centímetros cúbicos. Entonces, ahí calculé el volumen de un cono, el volumen de un cilindro, el volumen de una pirámide, ¿y cuál fue la otra que calculé? Ah, de un prisma recto, utilizando las ecuaciones. ¿Sí? Preguntas, dudas, los atiendo por el chat. Vea, aquí están las respuestas. Están las respuestas de los ejercicios que nosotros hicimos. No, Duarte. No, yo sé que la clase está muy emocionante, muy interesante, pero no, tranquilo. Ya termina la sesión y lo que fue. Y ya la otra semana nos vemos para estadística.